Experiencias paranormales en cabañas y bosques de Mazamitla. Siempre pensé que los bosques eran lugares tranquilos, refugios de paz donde uno podía escapar del ruido de la ciudad y respirar aire puro. Pero esa percepción cambió por completo. Después de la primera vez que me quedé en una de las cabañas de Mazamitla, un pueblo pintoresco en las montañas de Jalisco que esconde secretos mucho más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar. Había escuchado historias de amigos que hablaban de ruidos extraños por las noches, de luces que se encendían solas y de presencias que acechaban en la espesura, pero lo tomaba como simples exageraciones, hasta que lo viví en carne propia. Llegamos un viernes al atardecer, un grupo de 5 personas con ganas de desconectarnos del mundo. La carretera que conducía al pueblo estaba envuelta en neblina, y los árboles se inclinaban como si quisieran cerrarnos el paso. La cabaña que habíamos rentado era de madera vieja, con techos inclinados y ventanales que daban directamente al bosque. Al entrar sentí un aire frío que contrastaba con el clima templado del exterior. No le di importancia, pensé que era normal por la sombra de los pinos. Dejamos las maletas y encendimos la chimenea. Todo parecía perfecto hasta que la noche cayó. Fue entonces cuando empezaron los ruidos, primero leves crujidos en el techo, como si alguien caminara lentamente de un lado a otro. Uno de mis amigos bromeó diciendo que seguramente era un mapache, pero los pasos eran demasiado pesados y se detenían justo sobre nuestras cabezas. Intentamos ignorarlo hasta que escuchamos un golpe fuerte en la puerta trasera. Salimos con linternas pero no había nadie, solo la neblina cada vez más densa que apenas dejaba ver los troncos. Regresamos inquietos y decidimos servirnos unas copas para relajarnos. En ese momento, las luces parpadearon varias veces y luego se apagaron por completo. La chimenea seguía encendida pero la casa quedó sumida en penumbra. De pronto un susurro claro resonó en el pasillo. Alguien pronunció mi nombre. Lo escuché tan cerca que sentí el aliento en la nuca. Volteé de inmediato y no había nada. Mis amigos vieron mi expresión de pánico y se quedaron en silencio. Fue ahí cuando comprendimos que algo extraño estaba ocurriendo. Encendimos velas y nos reunimos en la sala, tratando de restarle importancia, pero los ruidos no cesaban, pasos que subían por la escalera, golpes secos en las ventanas y un constante murmullo que parecía provenir del bosque, como si decenas de personas hablaran al mismo tiempo en un idioma incomprensible. Uno de mis amigos decidió grabar con su celular y al reproducirlo minutos después, se escuchaba una voz clara que no pertenecía a ninguno de nosotros. Decía: "Salgan de aquí", con un tono áspero y profundo. Nos quedamos helados. Era imposible. Nadie más estaba en la cabaña. Intentamos dormir pero era inútil. Cada vez que cerrábamos los ojos, sentíamos que alguien se acercaba a la cama. A las 3 de la madrugada, escuchamos un grito desgarrador que venía del bosque. Todos nos levantamos sobresaltados y al mirar por la ventana vimos una figura blanca entre los árboles. Estaba inmóvil, parecía observarnos. Algunos pensaron que era un reflejo, otros que era un tronco iluminado por la luna, pero yo juraría que tenía forma humana. Permaneció ahí varios minutos hasta que se desvaneció lentamente. Al día siguiente quisimos convencer a los demás de que todo había sido producto del cansancio y el alcohol, pero al salir al patio encontramos huellas, marcadas en la tierra húmeda. Eran pisadas desnudas que rodeaban la cabaña, como si alguien hubiera caminado en círculos durante toda la noche. Lo extraño es que ninguna se alejaba hacia el bosque. Todas terminaban en un punto frente a la puerta principal y se detenían de golpe, como si la persona hubiera desaparecido de pronto. Esa fue la primera noche, y lo que vino después fue aún más perturbador porque descubrimos que las historias de Mazamitla no eran simples leyendas, eran advertencias que nadie debía ignorar. La segunda noche en la cabaña de Mazamitla fue incluso peor que la primera, porque esa vez ninguno de nosotros pudo justificar lo que vimos como producto de la imaginación o del cansancio. Desde que empezó a oscurecer el ambiente se volvió distinto, el bosque parecía más vivo, más atento, como si respirara al mismo ritmo que nosotros. Cada crujido de las ramas se escuchaba más fuerte y cada sombra que proyectaban los pinos parecía moverse aunque el viento estuviera en calma. Uno de mis amigos decidió encender una fogata en el exterior para espantar la tensión.
Nos sentamos alrededor tratando de bromear, pero la risa sonaba forzada, como si todos supiéramos que algo iba a suceder, y no tardó en hacerlo. Mientras mirábamos las llamas, alguien señaló hacia la ladera. Entre los árboles se distinguía claramente una figura oscura, alta, inmóvil. Estaba demasiado lejos para ver su rostro, pero demasiado cerca para pasar desapercibida. Pensamos que podía ser un leñador o algún vecino, pero lo extraño fue que permaneció quieto durante casi media hora, sin moverse ni un centímetro. En un momento, la fogata chisporroteó y cuando miramos de nuevo, ya no estaba, como si nunca hubiera estado allí. Decidimos entrar de nuevo a la cabaña, y al cerrar la puerta, escuchamos pasos rápidos que rodearon la construcción, como si alguien nos hubiera seguido y ahora caminara alrededor. Agarramos linternas y salimos, pero el exterior estaba vacío. Solo encontramos marcas extrañas en la tierra, como arañazos profundos hechos con garras. Tratamos de no entrar en pánico y volvimos a la sala. Esa noche casi no hablamos. Cada uno permanecía en silencio, escuchando los sonidos de afuera, hasta que cerca de la medianoche, escuchamos algo imposible, el sonido de una carreta, como si caballos avanzaran lentamente arrastrando ruedas de madera. El sonido venía del bosque y se acercaba cada vez más, pero al mirar por las ventanas, no había nada. Sin embargo, el rechinar de las ruedas y el trote de los caballos retumbaban alrededor de la cabaña. Luego, una voz femenina comenzó a cantar, una melodía antigua, triste, como un rezo. Uno de mis amigos reconoció la letra. Era un fragmento de una oración que su abuela le enseñaba para alejar a los espíritus, pero aquí no parecía una bendición, sonaba más como una amenaza. Nos paralizamos, porque la voz entraba por todas las rendijas, se escuchaba en el techo, en las paredes, incluso dentro de nuestras cabezas, hasta que de pronto todo cesó. El silencio fue más aterrador que el canto. Al amanecer decidimos bajar al pueblo para comprar provisiones y también preguntar a los vecinos si habían escuchado lo mismo. En la tienda, una anciana nos observó fijamente y nos preguntó dónde nos hospedábamos. Cuando mencionamos la ubicación de la cabaña, ella hizo la señal de la cruz y murmuró que no debíamos haber pasado la noche allí, que esas tierras pertenecían a los antiguos, a los que no descansan. Intentamos sacarle más información, pero solo dijo que en el bosque hay guardianes y que cuando alguien los molesta, lo persiguen hasta hacerlo huir. Regresamos más inquietos que nunca y juramos pasar esa noche despiertos, vigilando. Así que colocamos sillas frente a la chimenea y tratamos de mantenernos alerta. Cerca de las 3 de la mañana, cuando el fuego ya estaba casi apagado, vimos claramente cómo una sombra cruzó la sala de un extremo a otro. No fue un reflejo, no fue humo, fue una figura humana oscura que atravesó el lugar frente a nosotros y se desvaneció en la pared. Los 5 lo vimos y gritamos al mismo tiempo. Era innegable, ya no había manera de justificarlo. Después de eso nadie se atrevió a moverse. Escuchamos de nuevo pasos en la escalera. Luego un suspiro en la puerta de cada habitación, como si alguien se asomara para verificar si estábamos allí. Al amanecer estábamos agotados, con los nervios destrozados, y aún así algo dentro de nosotros nos impedía irnos, como si el bosque mismo quisiera que nos quedáramos para mostrarnos más. Y desgraciadamente aceptamos ese llamado, sin saber que lo peor todavía estaba por llegar. La tercera noche en las cabañas de Mazamitla nos convenció de que aquello no era una coincidencia ni producto de la sugestión. Había algo en el bosque que nos observaba y que poco a poco se acercaba más. Al caer la tarde decidimos caminar por un sendero cercano para distraernos y comprobar si todo era más normal de lo que parecía a plena luz del día. Avanzamos entre los pinos, siguiendo un arroyo seco. El ambiente era fresco y silencioso, pero no tardamos en notar detalles inquietantes. Sobre los troncos de algunos árboles había símbolos tallados, círculos con cruces, figuras humanas deformes, como marcas hechas a propósito. Uno de mis amigos aseguró que eran señales de brujería, otros decían que podían ser simples grafitis de excursionistas. Sin embargo, cuanto más nos adentrábamos más aparecían, todos distintos y todos orientados hacia el mismo punto, un claro en medio del bosque.
Cuando llegamos allí sentimos un aire helado. En el centro había un montículo de piedras y alrededor huesos de animales dispuestos en forma de estrella. Era evidente que alguien había hecho rituales en ese lugar. De pronto, escuchamos risas infantiles entre los árboles. Volteamos en todas direcciones, pero no había nadie. Las risas se alejaban y luego se acercaban, como si nos rodearan. Decidimos volver rápido a la cabaña, pero el camino parecía distinto. Los árboles ya no se veían iguales, y después de una hora caminando, estábamos seguros de haber estado dando vueltas en círculos. La neblina descendió, y apenas distinguíamos a unos metros adelante. Fue entonces cuando notamos que uno de nosotros ya no estaba. Pedro, el más bromista del grupo, había desaparecido sin que nadie se diera cuenta. Comenzamos a gritar su nombre, a buscarlo con linternas, pero la única respuesta fue un eco extraño que repetía su voz, primero lejano, luego demasiado cerca, como si el bosque mismo se burlara de nosotros. Entramos en pánico y corrimos hasta que finalmente vimos la cabaña entre los árboles. Pedro estaba en la puerta, inmóvil, pálido, con los ojos muy abiertos. Le preguntamos dónde había estado, pero no respondió. Simplemente entró, se sentó junto al fuego y permaneció en silencio. Horas después empezó a murmurar frases sin sentido. Decía que los niños lo habían llamado, que lo llevaron a jugar y que debajo de la tierra todo estaba oscuro. Lo sacudimos para que reaccionara, pero parecía estar en trance. Al amanecer reaccionó como si despertara de un sueño y juró no recordar nada. Esa fue la primera vez que alguien del grupo desapareció, aunque fuera por poco tiempo, pero no la última. Al día siguiente encontramos cerca del sendero varias prendas colgadas en las ramas, ropa vieja, desgarrada, cubierta de tierra, como si hubieran pertenecido a otras personas que pasaron por allí y nunca regresaron. Preguntamos de nuevo en el pueblo y un hombre nos confesó que no éramos los primeros en vivir algo así. Cada año turistas y campistas desaparecían sin dejar rastro. Algunos regresaban días después sin memoria, otros jamás volvían. Los lugareños decían que eran los guardianes del bosque cobrando lo que se les debía. Escucharlo nos dejó helados, pero aún así decidimos permanecer una noche más, convencidos de que ya estábamos demasiado involucrados. Esa tercera noche nadie pudo dormir. Pedro hablaba dormido en un idioma extraño. Golpeaban las paredes desde afuera como si alguien intentara entrar, y en el techo se arrastraba algo pesado, como garras que raspaban la madera. Cerca de las 4 de la madrugada, la puerta se abrió de golpe, aunque estaba asegurada con llave, y lo que vimos nos marcó para siempre. Una sombra alta y delgada, con extremidades alargadas, permanecía en el umbral, no entraba, solo nos observaba, y detrás de ella se distinguían claramente varias figuras pequeñas que corrían entre los árboles, como niños jugando en la oscuridad. Cerramos la puerta con todas nuestras fuerzas, y cuando volvimos a mirar ya no había nada. Al amanecer todos sabíamos que estábamos atrapados en algo mucho más grande de lo que imaginábamos, y que si no salíamos pronto, quizá alguno de nosotros no regresaría jamás. Al cuarto día ya no éramos los mismos. Las ojeras marcaban nuestros rostros. Hablábamos en susurros como si temíamos despertar algo que siempre estaba cerca. Decidimos ir al pueblo en busca de respuestas más claras. Necesitábamos entender qué estaba ocurriendo en esos bosques. En la plaza encontramos a un anciano que vendía hierbas medicinales. Nos observó fijamente y sin que le dijéramos nada, afirmó que habíamos pasado las noches en la cabaña equivocada. Nos llevó a un costado de la iglesia y comenzó a contarnos una historia que me puso la piel de gallina. Según él, mucho antes de que Mazamitla se convirtiera en un destino turístico, esos bosques eran considerados sagrados por los pueblos originarios. Allí realizaban rituales para comunicarse con los espíritus de la tierra y pedían permiso antes de cortar un árbol o cazar un animal. Decían que el bosque estaba vivo y que si alguien lo ofendía, las almas de los guardianes se aparecían. Para reclamar venganza, el anciano aseguró que en la zona donde estaba nuestra cabaña existía un cementerio indígena cubierto por el tiempo.
y que muchas construcciones modernas se habían levantado encima sin respeto. Por eso, la actividad paranormal era más fuerte allí. Relató también la leyenda de la mujer del canto, un espíritu que se presenta con la voz dulce de una madre, para atraer a los hombres hacia lo profundo de la montaña. Quienes la siguen nunca regresan, pero en ocasiones su voz queda atrapada en las paredes de las cabañas, repitiéndose en bucle como un eco maldito. Reconocí de inmediato que esa debía ser la melodía que escuchamos la segunda noche. El anciano advirtió que no debíamos quedarnos más tiempo, que si ya habíamos sido vistos por las sombras, estas nos seguirían incluso fuera del bosque. No le creímos del todo, pero había una sinceridad en sus ojos que nos heló. Mientras regresábamos, encontramos a otra mujer, una vendedora de pan que al oír nuestra conversación intervino y nos contó que su hermano había desaparecido hacía años en circunstancias similares. Salió a buscar leña y jamás volvió. Días después, los perros del pueblo encontraron un zapato y restos de ropa cerca del río. Desde entonces en su familia, escuchaban golpes en las ventanas cada vez que alguien mencionaba su nombre. Las historias se acumulaban y todas apuntaban a lo mismo. Mazamitla no era un simple destino turístico, era un lugar marcado por tragedias y espíritus que no se resignaban a marcharse. Esa noche regresamos con más miedo que nunca. Alrededor de la cabaña encontramos pequeños montículos de piedras recién colocados, como los que habíamos visto. En el claro, formaban un círculo perfecto alrededor de la construcción. Nadie los había puesto allí, y sin embargo estaban frescos, como si alguien los hubiera acomodado apenas horas antes. Dentro de la cabaña el ambiente era irrespirable. Pedro volvió a hablar dormido, pero esta vez lo hizo con voz doble, la suya y otra más profunda superpuesta. Repetía que el bosque pedía sangre, que alguien debía quedarse para calmar a los guardianes. Nos mirábamos unos a otros sin atrevernos a decir nada. Al filo de las 3 de la mañana, la chimenea se apagó sola y el frío nos envolvió. Escuchamos golpes en el techo y al mirar por la ventana vimos luces pequeñas moviéndose entre los árboles, como si fueran velas llevadas por procesiones invisibles. Recordé entonces lo que el anciano había dicho, que los espíritus indígenas aún caminaban en la montaña, y supe que estábamos siendo testigos de ello. No sé cómo logramos soportar esa noche, pero al amanecer todos coincidimos en que debíamos marcharnos. Sin embargo, algo más fuerte nos retenía, un sentimiento extraño de que si nos íbamos de repente, algo nos seguiría hasta el final de nuestras vidas. Era como si el bosque quisiera que presenciáramos una última revelación antes de soltarnos, y desgraciadamente esa revelación llegó en la última noche. La última noche en las cabañas de Mazamitla comenzó con un silencio sepulcral. Ni los grillos ni el viento se atrevían a hacerse presentes. Era como si todo el bosque contuviera la respiración, esperando algo. Decidimos encender una fogata afuera para sentirnos más seguros, pero apenas prendimos las llamas un olor nauseabundo invadió el lugar, como carne podrida mezclada con tierra húmeda. Pedro comenzó a temblar y a repetir con voz entrecortada que ellos ya estaban aquí, que los niños lo habían llamado de nuevo. Lo sujetamos para que no corriera hacia el bosque, pero su fuerza era inhumana. Gritaba nombres que no conocíamos, nombres antiguos que resonaban como plegarias olvidadas. De pronto todas las linternas se apagaron al mismo tiempo y la única luz fue la del fuego que chisporroteaba en medio del círculo de piedras. Entonces vimos claramente cómo alrededor de nosotros se formaban sombras humanas, altas, delgadas, con extremidades imposibles. Nos observaban sin ojos, sus cabezas inclinadas hacia un lado como si estudiaran cada uno de nuestros movimientos. Detrás de ellas corrían figuras pequeñas que reían. Eran las mismas risas infantiles de noches anteriores, pero esta vez no había duda. Eran decenas de niños espectrales con ropas antiguas, algunos con rostros desfigurados, otros sin rostro en absoluto. Daban vueltas alrededor de la fogata como si celebraran una macabra danza. Uno de mis amigos comenzó a rezar, pero apenas pronunció unas palabras, algo lo golpeó en el pecho y salió disparado contra la pared de la cabaña. Quedó inconsciente. El miedo se apoderó de nosotros y sin pensarlo corrimos hacia el bosque, intentando escapar. La neblina era tan densa que apenas distinguíamos nuestras manos.
Sin embargo, los símbolos tallados en los árboles brillaban débilmente como si fueran brasas guiándonos hacia un lugar específico. Comprendimos demasiado tarde que no huíamos, sino que estábamos siendo conducidos. Llegamos al mismo claro del primer día, donde estaban los huesos de animales, pero ahora el montículo de piedras había crecido y en su cima yacía un cráneo humano. Alrededor había velas negras encendidas por manos invisibles. Pedro cayó de rodillas y comenzó a cavar con las uñas en la tierra. Gritaba que debía volver a ellos, que no podíamos detenerlo. Tratamos de sujetarlo, pero algo nos lanzó hacia atrás con una fuerza invisible. Fue entonces cuando lo vimos elevarse unos centímetros sobre el suelo, sus ojos completamente en blanco, y de su boca salió una voz que no era la suya, una voz grave, profunda, que retumbaba en nuestros oídos. Dijo que el bosque pedía un precio y que ya lo había elegido. Pedro lanzó un grito desgarrador y todo se apagó. Cuando recobramos la conciencia, estábamos tendidos cerca de la carretera. El sol apenas salía y los autos pasaban como si nada. Pedro ya no estaba. Nunca lo volvimos a ver. Algunos dijeron que quizá logró salir por otro lado. Otros sabemos en el fondo que se quedó allí, con los niños, con las sombras, con los guardianes del bosque. Los días siguientes fueron un tormento. Cada uno de nosotros sufrió pesadillas. Escuchábamos golpes en las ventanas, risas a medianoche y la sensación constante de que algo nos seguía. Incluso lejos de Mazamitla, un año después, uno de los que estuvo conmigo murió en circunstancias extrañas. Su cuerpo apareció en su casa como si hubiera caído desde gran altura, aunque estaba en el primer piso. Lo último que había escrito en su cuaderno era una frase: "Ya vienen por mí". Yo he tratado de no hablar de esto durante mucho tiempo, pero cada vez que recuerdo aquellas noches, siento que las sombras vuelven a acercarse. Quizás contarlo sea mi única forma de librarme, aunque también temo que al escuchar estas palabras, tú que ahora las oyes, también despiertes la atención de aquello que nunca quiso dejarnos ir, porque en Mazamitla el bosque está vivo, y los que se atreven a entrar deben estar dispuestos a dejar algo a cambio, incluso su propia alma.